Sí, a ver, ¿ustedes creen en Dios? Sí, qué magnífico. Pero no quiere Dios que creamos en Él de puro bla, 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 bla. Dios quiere que usted y yo nos sentemos en la mañana al levantarnos y diga, yo creo en Dios. Y yo mismo me voy a demostrar a yo mismo, así. Yo mismo me voy a demostrar a yo mismo que yo creo en Dios. ¿Cómo me lo demuestro? Pues antes de levantarme, me siento en la cama o me arrodillo y le digo, yo creo que tú existes. Que de ti vengo y a ti voy. Que si hoy amanecí vivo, fue gracias a ti. Gracias por mi familia, gracias por el descanso, gracias por el nuevo día, gracias porque tengo salud, gracias por lo que me ha dado. Señor, te amo, acompáñame, acompaña a mi familia, ayúdame en esto, estos son mis proyectos, y comienzo a hablar con Él. ¿Por qué? Porque yo creo, y si no creo, pues me paro como un animalito. Bueno, peor que los animalitos, porque los animalitos, ¿han visto los pajaritos en la mañana cómo se levantan cantando? Los animalitos se levantan contentos, pero nosotros no. ¿Cómo nos paramos a veces? Peleando, maldiciendo, renegando. ¿Y estamos viviendo la fe? Oye, hermanos, si decimos que creemos en Dios, ¿por qué no vivimos esa fe? En la noche al acostarme, ¿de verdad creo en Dios? ¿Hay un pensamiento último para Dios antes de acostarme? ¿O me quedo dormido viendo televisión? ¿O me quedo dormido viendo una película? ¿O con el celular, con el internet? ¿Cómo es la cosa? ¿Cuál es mi Dios? ¿En qué Dios creo? ¿Cómo hago yo para yo mismo convencerme de que yo creo en Dios? ¿Qué hago para creer que yo creo en Dios? Para convencerme a mí mismo que yo creo en Dios. ¿Cuánto tiempo le dedico a ese Dios? ¿Cuánto tiempo hablo con Él? ¿En qué momento hablo con Él? ¿Qué le digo? ¿Entablo una amistad con Él? ¿Estoy seguro que vengo de Él? ¿Estoy seguro que el día que me muera me voy a encontrar con Él? ¿Eso es seguro? Sí es seguro, pero ¿usted está convencido? Y si cree que no es seguro, pregunto, ¿dónde está su abuela? O a lo mejor su madre. O a lo mejor su tatarabuela. Ya se murió. ¿Dónde está? Está ahora en la presencia de ese Dios que usted dice creer, pero que no tiene tiempo para Él. ¿Y para dónde vas a ir el día que te mueras? ¿O no te vas a morir? Ahorita fuimos a visitar a una enfermita por allí, que tiene 90 años, creo que es. Bastante enfermita y bastantes años. Y el hermano que andaba conmigo decía, ¿cómo es la realidad de la vida, no? ¿Cuándo piensa uno que va a llegar ahí? Eso, cuando uno está joven nunca piensa que va a llegar ahí, pero para allá vamos. Allá vamos. Y es rápido. Cuando se dio, imagínense, yo ya tengo 50 años, Dios mío santo. 50 años. Y ayer era un niño. Bueno, ayer estaba aquí de pastoral. Yo tuve de pastoral un chamito aquí, porque yo también fui último modelo. Un chamito aquí haciendo pastoral. Hace nada, yo era un chamito, jovencitico. ¿Sí? Pero, ¿y ya qué? El tiempo pasa. ¿Para dónde vamos? A la presencia de Dios. Pero lo creemos. Si lo creemos, entonces estamos preparados para ese encuentro con Dios. Este es Adviento. Que nos tomemos conciencia que hay un Dios, que yo creo en Él, que no soy un ateo. Los ateos no toman en cuenta a Dios. Los ateos no le dan gracias a Dios. Los ateos no piensan en Dios. Nosotros no somos ateos, pero vivimos como ateos. Por eso el Papa San Juan Pablo II decía que muchos católicos viven como ateos prácticos. Creyentes de puro bla bla, pero en la práctica a misa no van, no se confiesan, no oran en la mañana, no oran en la noche, no leen la palabra de Dios, no rezan el Santo Rosario, no van a un retiro espiritual. Entonces, ¿de qué católico se está hablando? ¿De qué cristiano se está hablando? Explíquenme. La fe se vive. Además son cristianos católicos, pero viven arrejuntados. No ha bautizado a los niños. No ha hecho que los niños hagan la primera comunión. O sea, viven como animalitos. Pero usted le pregunta, ¿y cree en Dios? Sí, creo en Dios. ¿De qué manera? Convénzame que cree en Dios. O convéncete a ti mismo que crees en Dios. Hoy necesitamos revisar nuestra fe. ¿En qué creo? La primera pregunta de hoy es ¿en qué creo?
Pero, ¿y si creo de verdad o creo de mentiras? En la pandemia nos dimos cuenta que el mundo de hoy cree en Dios de mentiras. El mundo es testigo de esto. Los ateos se han reído de la fe de los cristianos. En la pandemia los cristianos se olvidaron que Dios era el que mandaba. Y cerraron las iglesias, comenzando por los obispos. Porque el Dios en que ellos dicen creer, un Dios chiquitico. Pero todos los demás igual. ¿Por qué ustedes no iban a misa en pandemia? ¿Por qué no comulgaban en pandemia? Porque ese Dios los iba a matar. Porque ese Dios no tenía poder para salvarlos. Todos los cristianos en el mundo, bueno, no todos, no exagero, la mayoría de cristianos demostraron que su fe estaba por el suelo. Se hizo un examen y todos raspados. ¿Dónde está la fe de los cristianos? Ay, qué bonito. Después de la pandemia y antes de la pandemia, mucha fe en Dios. Y en la pandemia, ninguno pasó la prueba. Unos poquitos pasaron la prueba. ¿Y los demás? Que Dios ni que nada. Ese Dios no es capaz de salvarme. Me puede salvar un tapabocas o una vacuna, que tampoco lo salvaba. Se ponían el tapabocas y se ponían la vacuna y también se morían. Pero ¿y el Dios vivo y verdadero? ¿Se dan cuenta que creemos de puro bla, bla, bla? Por eso hoy la Biblia nos pregunta, ¿verdaderamente estás dispuesto a creer como Elías, a creer en la palabra de Dios que predicaba Elías y que hoy predican los sacerdotes de Dios Altísimo? La palabra de Dios para restablecer, restaurar esa fe que está caída, para restaurarla y hacerla firme. Esa esperanza que está muerta. ¿Cuál era el miedo de la pandemia? Morirme. ¿Por qué? Porque la esperanza del reino de los cielos que nos han enseñado se convirtió en puras palabras, puro bla, 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 bla. Porque nadie lo cree, porque nadie lo espera. Si se muere, no esperaba gozar el reino de los cielos. Su mamá se murió en la pandemia o su hijo y renegó de Dios y maldijo a Dios. ¿Por qué? Porque no está esperando el reino de los cielos. Entonces piensa que se murió y se acabó, y muerto el perro se acabó la sarna. No tiene esperanza. Y como no tiene esperanza, hoy dice la Biblia que debemos restaurar lo que se ha perdido. La esperanza, según la pandemia, se perdió. Nadie esperaba el cielo. Y por eso todo el mundo tenía miedo a morirse. Y se encerraban. Y no visitaban a los familiares porque tenían miedo a morirse. Porque no tenían esperanza de un cielo. Porque eso les había entrado por aquí y les salió por aquí. Porque la esperanza era de puro bla, 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 bla. Sin embargo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Estamos perdiendo la oportunidad de vivir en esta vida la fe, la esperanza y el amor, las virtudes teologales. Este tiempo de gracia, de Adviento ¿estoy viviendo mi fe, mi esperanza y mi amor? Ya viene el Señor. Así como vino la primera vez, vendrá la segunda vez. ¿Estoy preparado? Voy a la iglesia a escuchar la palabra que me dice, si no está preparado, prepárate, comienza a creer. ¿Cómo vive la Eucaristía? ¿Comulgas creyendo que ahí está Cristo? ¿O tiene años que no comulgas porque prefieres a un hombre o a una mujer y como no te has casado, prefieres abandonar a Dios antes que al hombre o a la mujer? ¿O no? O porque simplemente no le da importancia. No me quiero confesar. Porque tengo una tía que es evangélica y me dice que para qué me confieso con un hombre pecador y ya el diablo me metió en la cabeza esa idea y digo, pues no me voy a confesar. ¿Dónde está tu fe? ¿Qué crees?